Capítulo 11. Pegan a un niño. Las perversiones. En lo que a mí respecta, este constituye el capítulo más difícil, porque corresponde a un periodo de decantación en el trabajo de Freud, hacia el final de la Primera Guerra Mundial y seguido por una gran revolución en su pensamiento que se construyó durante la década de los 20 y luego emergió como la teoría estructural. Es su complejidad lo que lo hace dificultoso. Las evidencias son arduas de comprender y, a decir verdad, yo no lo entiendo demasiado bien, motivo por el cual no estoy capacitado para aclararlo a otro. Empezaría por señalar, una vez más, que en este libro nos hemos basado en el trabajo y pensamiento clínico de Freud. Solamente hemos tratado sus teorías, expresadas como teorías explicativas, como algo esencialmente carente de todo poder explicativo. Es mi criterio que la aproximación a la mente basada en el intento de explicar las cosas es errónea y esta es la razón por la cual tomaré las teorías solo como modelos de pensamiento que resultan útiles en el trabajo del consultorio o al pensar, escribir o hablar acerca de la experiencia clínica. Modelos de pensamiento cuyo fin es reunir, categorizar y ayudar a demostrar las relaciones entre los fenómenos con los cuales uno se enfrenta al investigar la mente de los pacientes. Me dispongo a examinar este periodo de decantación para ubicar los modelos de pensamiento de Freud y me es difícil detectarlos en los escritos de esa época, ya que nos encontramos entre el Hombre de los Lobos, trabajo clínico que fuera realizado entre 1910 y 1914, y escrito durante la guerra, y Más allá del principio del placer, de 1920, que contiene los primeros indicios de la nueva teoría estructural. Si bien la construcción de esta teoría ya estaba contenida en el desarrollo del concepto del yo ideal y su manera de constituir el ideal del yo, lo cual Hume de demostrar en los capítulos 7 y 9, este no fue tratado como una estructura sino como una instancia de la mente. Freud no aclara en lo más mínimo la relación exacta entre la estructura y el proceso evolutivo, tampoco expresa su pensamiento al respecto. Era el período de la guerra. Freud estaba bastante aislado de sus colegas, tanto alemanes como extranjeros. Ferenczi estaba en Budapest y Abraham en Berlín, tenía pocos pacientes y, por tanto, contaba con bastante tiempo para pensar y escribir. 95. El resultado de todo esto fue un pequeño grupo de artículos muy interesantes. Si bien no escribió una enormidad, lo que hizo estaba cargado de contenido. Estos trabajos evidencian la verdadera lucha que tuvo lugar en él durante ese periodo, hecho que aquí me propongo esclarecer. Pegan a niño es, a mi modo de ver, el escrito central de ese proceso, y constituirá el punto principal de este capítulo. Sin embargo, para poder apreciar su significado completo, no solo como fenómeno psicológico que abrió un nuevo camino a la investigación del masoquismo y por lo tanto de las perversiones, sino como un elemento que da cuerpo a nuevos modos de pensar de Freud, es necesario, también, tener en cuenta otros artículos. Estos son más teóricos, y no se refieren en forma directa a los fenómenos clínicos. En uno de ellos, que ya he mencionado, Carácter y erotismo anal, 1908, destaca tres rasgos caracterológicos: parsimonia, testarudez y meticulosidad. Por primera vez, describe la relación entre estructura del carácter y evolución y fijación de la libido. Esta es la primera incursión de Freud en el tema del carácter. Lo suceden en 1915, Pulsiones y sus vicisitudes, un título moralista, y, en 1917, Transformaciones de las pulsiones en relación con el erotismo anal. Me parece que estas dos palabras, vicisitudes, y transformaciones, con las cuales todavía lucho para poder comprenderlas con precisión, constituyen una importante llave para llegar a los cambios en los modelos de pensar usados por Freud y descubrí investigarlas, antes de pasar a Pegan a un niño. Primeramente repasaré un poco la historia hasta este punto. En los estudios sobre la histeria, Freud estaba evidentemente dispuesto a estudiar fenómenos sencillos, como, por ejemplo, la amnesia, la conversión, la ansiedad, con la simple teoría de que eran resultados de la represión de ciertos recuerdos. Esto requería alguna acumulación de pulsiones que se convertía en ansiedad, la que a su vez se transformaba, junto con los recuerdos reprimidos, en síntomas. Era una teoría excesivamente simplista, que presentó problemas casi inmediatamente, cuando Freud comenzó a extender su campo de investigación a las neurosis obsesivas, hallando que éstas no podían ser manejadas en términos de reminiscencias. De algún modo, se producía en la neurosis obsesiva una separación de los afectos, lo cual daba como resultado que estos últimos eran los reprimidos, en lugar de los recuerdos. Nota. Se ha optado, en este caso, por traducir los títulos de los artículos de Freud desde el inglés, tal como los cita Melisser, In Sync and LT's Vicissitudes, y Transformations of Inatinsis in Relation to Anal Erotism. De otro modo, haría difícil seguir el desarrollo en el relato de este capítulo. 96. Texto. Freud encontró un proceso realmente misterioso.
Estaba convencido de que tenía algo que ver con la sexualidad y, al mentales a través de los cuales eran manejadas las energías psíquicas. Y el aspecto económico, es decir, el intento de definir los aspectos cuantitativos. En esa época, la palabra, cuantitativo, significaba, energía psíquica, para Freud, quien la considera como algo muy concreto, como si fuera energía eléctrica o hidrostática o calor. Por tanto, la naturaleza de la forma de pensamiento de Freud se adaptaba a ese modelo esencialmente hidrostático. Los conceptos vinculados a los afectos también eran casi exclusivamente cuantitativos, concebidos en términos de cantidades de excitación en la mente. Como la fenomenología que Freud y otros comenzaron a estudiar se extendió más allá de la neurosis obsesiva y entró en el juego todo el campo del narcisismo en su relación con enfermedades más severas como, por ejemplo, los estados maníaco, depresivos, la esquizofrenia o la hipocondría, se tomó cada vez más evidente que esos modelos de pensamiento, sencillamente no se concatenaban coherentemente y no constituían una herramienta útil para la comprensión de los fenómenos clínicos. A esta altura considera la transferencia, en el consultorio, no meramente como una resistencia, sino como algo valioso en sí misma. Esto resulta casi evidente, en cierta medida, en el caso del hombre de las ratas, pero todavía es más claro en el hombre de los lobos, donde la transferencia es vista como una comunicación, con su propio y particular nivel de validez. Y si bien todavía estaba siendo básicamente utilizada con un propósito de reconstrucción, esta última, ya no era la simple delineación consecutiva de una cadena de eventos mentales que podía llegar, retrospectivamente, hasta la experiencia traumática, o a un acontecimiento reprimido durante la edad temprana. Se había convertido, tal como puede verse en los casos de Leonardo y del hombre de los lobos, en un intento de reconstruir una vida y todo el desarrollo de una persona, su personalidad, sus intereses, sus relaciones. Por el acto 1915, Freud había terminado con el caso del hombre de los lobos, sin embargo, pienso que ese historial permanecería como el más decisivo en todo el posterior desarrollo de su pensamiento. Escribía y pensaba acerca de él, aunque todavía se encontraba muy atado a la teoría de la libido. Esto queda expresado muy claramente en Pulsiones y Destinos de Pulsión, 1915. Lo que Freud quiere significar a esa altura con el término, vicisitudes, parece estar conectado de algún modo con el contexto en que se desarrolla una persona, su carácter, sus síntomas, lo que tiene de sano o de enfermo. Con vicisitudes de la pulsión, parece querer decir algo que representa una relación específica con las diferentes fases evolutivas. Pensaba, junto con Abraham, en el desarrollo de la personalidad en términos de una serie de organizaciones. Estas eran concebidas como asumiendo dos formas, pregenital y genital. 98. Ya se consideraba que la pregenital tenía diferentes fases, oral y, tal como Abraham ya estaba pensando, sádico-anal, así como oral y erótico-anal, pero la división principal era entre pregenital y genital. Se pensaba que lo pregenital constituía, por excelencia, el reino del narcisismo, considerado este último en estos términos de la teoría de la libido. El narcisismo constituye un estadio del desarrollo del despliegue libidinal, desde el autoerotismo a las relaciones objetales, en el cual, el propio cuerpo es tomado como objeto de las pulsiones libidinales. Luego se progresa hasta las relaciones objetales, en donde los cuerpos de otras personas son escogidos como tales, es decir, primariamente como objetos del impulso sexual. Ahora bien, la raíz de significación del término, vicisitudes, parece provenir del siguiente planteo. ¿Qué sucede con la organización pregenital cuando el desarrollo avanza hacia la organización genital? ¿Hacia dónde va? Evidentemente las zonas erógenas todavía están, la estimulación está aún allí, las fantasías y deseos conectados con ella están todavía en algún lugar de la mente. ¿Qué es lo que sucede con ellas? Las respuestas a estos interrogantes parecen estar expresadas en términos de las formas en que la libido puede ser manipulada. Freud pensó en esas manipulaciones en términos prácticamente idénticos a la de los mecanismos de defensa, tales como fueron utilizados posteriormente en la historia psicoanalítica. En su trabajo habla de los cuatro siguientes: la transformación en lo contrario, la vuelta sobre el self, la represión y la sublimación. No discute los dos últimos, ya que ha hablado mucho sobre ellos en trabajos anteriores y dedica su atención a los dos primeros. Tampoco utiliza la palabra self como término técnico tal como lo hacemos nosotros actualmente, indicando la porción de la personalidad que tiene significado de sí mismo y contiene los componentes del yo y del ello integrados de un modo funcional. Está usando el término en una forma puramente descriptiva. Para poder comprender la idea de que una pulsión tenga vicisitudes de estos cuatro tipos, nos es necesario recordar que Freud pensaba que las pulsiones tenían cualidades que tendían a presentarse en pares, y los más importantes eran aquellos relacionados con el odio y el amor, es decir,
que tenían los afectos de amor y odio conectados con ellos, el par sadismo, masoquismo y el par actividad, pasividad. También, existe el par masculino, femenino, pero Freud lo reserva para la organización genital. No piensa en la existencia de una masculinidad y femineidad pregenitales, sino en términos de activo-pasivo. 99. Por tanto, cuando habla de la transformación de una pulsión en su contrario, Freud quiere significar que, por ejemplo, la pulsión que contiene el afecto amor, puede ser transformada en aquella que contiene el afecto odio. En forma similar, un impulso o pulsión sádica puede convertirse en masoquista. Freud no explica cómo se logra ese proceso, solo dice que puede suceder. Análogamente, la vuelta, contra, el self es equivalente a un resumo al narcisismo, es decir, la retracción de la libido en el self para transformarse en una libido narcisista. Esto es lo que Freud quiere significar con la expresión, vicisitudes de la pulsión, a esta altura. Todavía está tratando de explicar las cosas atado a la teoría de la libido, y a la idea de que la explicación del comportamiento y de los sentimientos humanos se debe hallar en el despliegue de las pulsiones. Piensa que el despliegue de las pulsiones está gobernado por esos mecanismos o vicisitudes. 2 años más tarde escribirá el artículo denominado sobre las formaciones de la pulsión. Yo no pienso que solo a partir de esos títulos uno pueda decir por qué no pueden ser intercambiables los términos, vicisitudes, y transformaciones, ya que ambos son descriptivos. El hecho es que una forma de pensar enteramente diferente ha comenzado a operar, de un modo muy sutil, en la mente de Freud. Lo que describe básicamente en este artículo tiene que ver con las pulsiones anales, las conectadas con la zona erógena anal y, por tanto, fundamentalmente vinculadas a la relación del ano y el recto con la masa fecal. Su sentido, significado e implicaciones en la fantasía, se ocupa de los varios modos en que el impulso anal se relaciona con las heces, modos que tienen significados no claramente diferenciables unos de otros. Enumerándolos, en lo que ahora podría denominarse, una serie confusional, como sigue, heces, pene, bebé dinero o regalo. Todavía no es claro por qué llama a esto transformación de la pulsión, ya que no parece tener relación con la pulsión en sí misma, sino con la forma de concebirla y con la significación que se atribuye a la acción de actos los instintivos, es decir, que las pulsiones, las excitaciones y fantasías anales son experimentadas en relación con la masa fecal, que tiene el significado de pene o de bebé o de heces. Esto es, en mi opinión, el comienzo de la psicología del yo, y anuncia la muerte de la teoría de la libido. Estoy seguro de que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero pienso que esa teoría se acaba en ese periodo, siendo reemplazada por la psicología del yo y la psicología de las relaciones objetales, que en realidad son la misma cosa, si bien se habla de ellas como si fueran enemigos mortales. 100. De modo que, al alejarse, en forma bastante decisiva, en esta ocasión, de un modelo de pensamiento, Freud ha llegado más cerca de otro que presenta un mayor poder organizativo, vinculando a los fenómenos y colocándolos en forma tal que constituyan una relación inteligible entre sí, en contraste con una relación explicativa. Deja de pensar en las pulsiones como simples tensiones corporales que requieren satisfacción, lo cual implica que la felicidad es equivalente a un agradable estado de tipo comatoso, conocido con el nombre de principio de nirvana, y ahora, considera a la mente como algo que funciona primordialmente en relación con el manejo del significado. Este abandono del principio energético, en beneficio del estudio de la mente como un instrumento para la manipulación del significado, parece ser, tal como he dicho anteriormente, el comienzo de la psicología de las relaciones objetales y del yo. Y es lo que practicamos actualmente. En relación con todo esto, resulta interesante señalar que el único lugar, según creo, donde la palabra energía, tomada de la primera ley de la termodinámica, es reemplazada por la palabra entropía, tomada de la segunda ley de la termodinámica, es hacia el final del caso del hombre de los lobos. Freud la está aplicando a lo que podría denominarse la adhesividad de la libido, es decir, la dificultad que presentan las personas para movilizar sus catexias, sus afectos e intereses, para alterar el equilibrio de lo que tiene valor e importancia en sus vidas. Está hablando, por lo tanto, de la entropía como algo básicamente equivalente a la inercia. Pero pienso que este constituye un importante avance en su pensamiento, ya que, con la ayuda de la teoría de la información y la filosofía lingüística, ha facilitado nuestro desarrollo de la idea de entropía. Ya no constituye algo exclusivo del dominio de la física, donde se describe la disminución de la energía o la forma en que se hace inutilizable, como estipula la segunda ley de la termodinámica, sino que se ha extendido para incluir a toda idea de organización y progreso del caos al orden. Mi impresión es que esto ejerce su influencia a lo largo del pensamiento de Freud de aquí en adelante.
Si bien aún permanecen los aspectos formales de la teoría de la libido, y el lenguaje que habla de catexias, transformación de energías, hipercatexias, etc., el pensamiento subyacente parece haber sufrido un cambio dramático, ya no habla en términos de energía y su despliegue, sino de significados y organización de significados, desde modos de pensar caóticos, hasta modos de pensar mucho más armónicos. Es a esto a lo que ha estado dirigiendo su atención el psicoanálisis y desarrollándose desde entonces. Si bien el pequeño artículo sobre las transformaciones de las pulsiones, 1917, mencionado anteriormente, está basado en agudas observaciones clínicas sobre la falta de diferenciación en la organización de lo pregenital, en particular la significación y significado de las heces, como pene, bebés, en la fase anal, resulta, sin embargo, un artículo de carácter básicamente teórico. 101. La primera vez que nos enfrentamos con este nuevo modo de pensar en la clínica, es en el pequeño y maravilloso trabajo denominado Pegan a un niño. Antes de comenzar la discusión acerca del mismo, debo señalar que ningún paciente me ha dicho jamás, pegan a un niño, ni sé de nadie a quien un paciente se lo haya dicho. Sin embargo, muchos de los de Freud parecen haber tenido esa fantasía. Debe haber sido un fenómeno propio del siglo XIX. Freud mismo puntualiza, de un modo interesante, de que en realidad no parece ser un hecho que pueda ser llevado retrospectivamente a la época en la cual se pegaba más a los niños, o que se les golpeara más en Alemania, o en Viena, en la clase media, o entre los judíos. De hecho, las personas que tenían esa fantasía eran generalmente gente de clase media que no habían sido castigadas, y cuya crianza había sido suave y apacible. Pero, si bien no es frecuente que encontremos estos fenómenos como tales en la práctica, es evidente que si hallamos muchas fantasías de castigo, perversiones y flagelaciones fetichistas, existe suficiente evidencia como para pensar que la fantasía de pegan a un niño, básicamente con el significado de ser castigado a muerte, yace, de algún modo, en la raíz de las perversiones sexuales. El propio Freud llega a la conclusión de que allí donde encontremos masoquismo, también se habrá de encontrar la fantasía de que un niño está siendo castigado. Ahora bien, este enfoque del masoquismo es completamente diferente del que había expresado previamente en el artículo de 1915 sobre las vicisitudes de las pulsiones. En aquel momento, hablaba del masoquismo como la vuelta contra el self de un impulso sádico. Ahora, en cambio, está investigando las transformaciones de la fantasía, pegan a un niño. Se pregunta si el niño castigado es el sujeto mismo o algún otro, si es varón o ninfa, si es el padre o la madre quien lo golpea, si es un niño amado u odiado. En síntesis, ¿cuál es el significado de la fantasía? Freud compara la experiencia de pacientes del sexo masculino que la han tenido, con la de sus pacientes del sexo femenino, y logra trazar tres estadios diferentes. Su exposición, aunque extremadamente interesante, resulta confusa. No obstante, lo que eventualmente emerge, y Freud lo puntualiza muy claramente, es que lo más importante es la relación entre la fantasía y el masoquismo. Específicamente, que el niño, que está siendo golpeado, es, en un cieno estadio de la transformación de esa fantasía, el paciente mismo. 102. Luego, lo vincula con la fantasía del hombre de los lobos, en la que el príncipe estaba siendo golpeado en su pene, y también con las tendencias anales masoquistas expresadas en su necesidad de recibir enemas, etc. En cierta medida, lo relaciona con su fobia al lobo, señalando, tal como había realizado anteriormente, el hecho de que la misma se hallaba vinculada con su deseo de ser copulado por su padre, ser castrado, y convertido en mujer. Cuando retornamos al hombre de los lobos, después de haber estudiado pegan a un niño y del cambio sufrido en las vicisitudes, que se convierten en transformaciones, de las pulsiones, advertimos que Freud mantiene dos proposiciones altamente significativas que, a mi modo de ver, anticipan la posterior revisión de la visión de Freud respecto de la sexualidad y las perversiones sexuales. El paso desde la formulación energética y de distribución de la libido, a las funciones, los pensamientos y los sueños del yo. Las dos afirmaciones a las que me refiero son las siguientes. Primero, la definición de fantasía, en relación con las peculiaridades sexuales del hombre de los lobos, que lo lleva a señalar que, en la cópula, una persona puede identificarse con otra alojada dentro de la madre y, junto con ella, estar siendo copulada por el padre. El coito puede tener el significado de ser realmente el bebé que está dentro de la madre. Y, segundo, que un hombre puede sentirse identificado con su propio pene. Como un bebé entrando en la madre. Por supuesto, que todavía hoy, como hace 20 años, estamos estudiando precisamente ese tipo de fenómenos. Específicamente, el modo en que las fantasías infantiles se hallan relacionadas con el interior del cuerpo de la madre.
Tal como he señalado, esas dos afirmaciones resultan altamente significativas en tanto son, a mi modo de ver, las precursoras del gran salto en el vacío que Freud realizó al tratar las perversiones como estructuras de gran complejidad, al entender la vida sexual por medio de sus significados, más allá del hecho de constituir un mecanismo para obtener satisfacción de las tensiones pulsionales, al concebir las complejas fantasías subyacentes a lo que podría denominarse descriptivamente un acto sexual ordinario. Más aún, podríamos tratar de unir esas dos afirmaciones, la de la persona que se identifica con el bebé que se halla dentro de la mujer que está siendo copulada por el padre, y la de la que lo hace con su propio pene que representa al bebé que vuelve a entrar en el cuerpo de la madre o en su vientre. Llegaríamos a visualizar la fantasía subyacente a la relación sexual tal como la concebía Freud en ese momento. El pene entrando en la vagina es el bebé entrando al interior de la madre y que luego es copulado con ella, por el pene del padre. 103. Ahora bien, Freud no hace ninguna referencia precisa sobre ese hecho en Pegan a un NIFO. Y tendremos que esperar algunos años para que vuelva a hablar acerca del problema, en el trabajo El problema económico del masoquismo, de 1924. Pero también debemos recordar que ya ha descrito esas fantasías en el caso del hombre de los lobos, que ya no está hablando de vicisitudes de las pulsiones, y su distribución energética, que ha comenzado a hablar de las transformaciones de la pulsión, transformaciones en el sentido de acto, comportamiento o relación. Ha dado un gran paso adelante en su enfoque de la sexualidad. En el primer momento, como ya ha sido señalado, tuvimos que lamentar que, en su descripción, la considera esencialmente como un acto absolutamente carente de significado, que no se diferenciaba en nada de otros cuyo fin fuera la gratificación del cuerpo, tales como el acto de rascarse, comer una ciruela o lo que fuera, excepto en que el coito representaba un modo más conveniente, y mucho mejor, que masturbarse. Dicho de otro modo, nada en su teoría de la sexualidad tendía a otorgarle significación a las personas que estaban involucradas en el coito. Ahora Freud introduce, en el campo de la sexualidad, ricas posibilidades para la investigación de su significado. Se podría objetar que es precisamente lo que ha estado haciendo todo el tiempo, en realidad es así. Si volvemos nuevamente al caso Dora, o a los estudios sobre la histeria, veremos que, tal como dice Freud, realmente parecen cuentos cortos y dedicados a la investigación de significados. Pero investigar algo y describir su fenomenología, es muy diferente de contar con las herramientas conceptuales para poder organizar lo fenoménico, en forma tal, que se ordene para alcanzar su significado, y éste pueda ser convenido en un cuerpo de conocimientos que se preste a ser transmitido a otros, para su utilización en el trabajo del consultorio. Realmente, es un periodo muy importante y atractivo y toda esa labor, fue posibilitada por el hecho de que Freud contaba con mucho tiempo para pensar en lo que le preocupaba, el paradójico tema del masoquismo. Le resultaba paradójico, porque no se adecuaba a su concepto económico del dolor, dado que toda la teoría de la libido, en realidad, se basaba en el concepto de que la excesiva estimulación, interna o externa, era experimentada como displacer o dolor y el alivio de la tensión, lo era, como algo placentero o como menor displacer. No existía ninguna forma de explicar el fenómeno del masoquismo dentro de los límites de esta formulación, es decir, para explicar el porqué del placer de ser objeto de un comportamiento sádico que causa dolor. Ahora bien, Freud no adelanta mucho en el problema específico del masoquismo, ni siquiera en Pegan a Nino. Si bien Alf señala la serie de transformaciones de la fantasía, desde están golpeando a un niño, a un niflo que odio está siendo golpeado, y de ahí a estoy siendo golpeado por mi padre, y a cierta altura de esta transformación, soy amado por mi padre porque está golpeando a otro niño, se vuelve de algún modo a que soy amado por mi padre porque me está castigando. 104. Todavía Freud no ha llegado al reconocimiento de los procesos de identificación. Ha estado constantemente rozando el hacerlo desde que comenzó a hablar de la homosexualidad de Leonardo, sobre la base de la identificación con su madre y amando a un joven del mismo modo en que su madre lo amó a él, desde que comenzara a hablar de la identificación de Schreiber con su mujer y el deseo de ser una mujer, que está siendo copulada y en su relación con Dios. Ha estado cerca del problema en el caso del hombre de los lobos, cuando habla de la identificación con la menorajía de su madre o con su hermana en el episodio del llanto ante la tumba de Pushkin. En Duelo y Melancolía está, por supuesto, constantemente al borde de hacerlo, cuando plantea la cuestión de quién es realmente el que sufre, si el yo reprochando al ideal del yo o a la inversa. Cuando intenta investigar la paradoja que plantea el dolor psíquico, casi llega a conceptualizar la identificación. Pienso que este constituyó uno de los mayores obstáculos que determinan su insatisfacción con la teoría de la libido, en tanto teoría explicativa. Evidentemente, el masoquismo no se podía explicar sobre la base de esa teoría.
La formulación anterior según la cual la pulsión se vuelve contra el self, utilizada en Pulsiones y sus vicisitudes, es un simple malabarismo intelectual y no satisface ningún requisito, dado que no describe el proceso, sino simplemente le agrega más palabras. Definir el masoquismo como el sadismo que se vuelve contra el self es fácil, pero en realidad no aumenta la información. Pegan a un niño. Freud se acerca al reconocimiento de la fantasía masoquista principal. Me identifico con un niño que está siendo golpeado por mi padre porque mi padre me ama a mí y odia a ese otro niño. La identificación es implícita. Cuando reunimos esto con aquellas dos proposiciones realizadas en el caso del hombre de los lobos, acerca de la copulación con un niño que se encuentra dentro del cuerpo de la madre, se puede comenzar a vislumbrar el proceso que casi fue comprendido por Freud. En lugar de mi padre copulando con aquel niño, o mi padre golpeando a aquel nifo, se podrá entender, yo soy aquel niño, y estoy siendo copulado por mi padre dentro de mi madre en esa forma tan dolorosa, porque me ama. He aquí todo el problema del masoquismo. 105.